Hola chicos, ¿cómo andan? Gracias por esperar. Ya voy a empezar, estoy esperando que ingresen todos. Que son cada vez más chicos. Todos ustedes van a aprobar. Saben que mientras más aprueban, más tarde quizás te toca rendir el oral. Cuando son muchos los aprobados, el oral a veces es el mismo día y otras veces es el día siguiente, según el apellido, ¿no? Tu apellido. Así que por ahí los que tienen apellido con las últimas letras seguramente van a rendir un día después o 2 días después. Primer turno generalmente es el que más chicos aprueban, después se empiezan a poner un poquito más difíciles. ¿Para qué siguen entrando? Eli, en el de biología también hay oral, ¿no? Sí, en el de biología también. Si todo sigue igual, con el tema de la virtualidad, ¿no es cierto? Porque antes no había orales, en química y en biología no había orales. Hay muchos chicos que ya estarían súper aprobados, porque pasan el escrito y no pueden pasar el oral. Practiquen mucho el oral. Yo sé que los nervios es lo que te jode por ahí en un oral, pero hay que practicar poder hablar por lo menos 5 minutos seguidos que vos puedas hablar de un tema. Bueno, este tema que vamos a ver hoy es larguísimo. No tiene tanta parte en el examen escrito no hay tantas preguntas de cinética, pero sí es mucho para hablar en el oral. Muchos chicos incluso eligen este tema en el oral. Cuando te dejan elegir un tema, a muchos les gusta hablar de cinética. Entonces ahora vamos a ver cinética química y catálisis enzimática. Por eso es largo, porque se ve también catálisis. Para que apago el micrófono si ustedes quieren hablar, vuelven a aprender. Eli, ¿Sí, Sofi? una pregunta. Ahora los exámenes son múltiples opciones. Sí. ¿Llega a pasar, por ejemplo, con matemática, que es presencial? ¿El examen sigue siendo múltiple opción o es de redactar? No, en química nunca es de redactar. Son muy parecidas las preguntas al examen virtual. Ah, es Muy, así, muy es misma parecido. modalidad. Sí, el mismo modelo, pero el tema es que, viste que no es como en virtual que vos podés tener los PDFs abiertos y podés Ah, bueno, mirarlos. sí. Claro, ahí en la presencialidad sonamos con eso. Bueno, ahora sí. Ahora arranco. Ok, entonces, algunas cositas ya las vimos en el parcial. Cinética, química, es una rama de la química, ¿no es cierto? Que se encarga, esta parte de la química se encarga de estudiar la velocidad a la que ocurre una reacción química, ¿sí? Vos acordate que una reacción química, nosotros partimos de un reactivo y fabricamos un producto, pero no todas las reacciones tienen la misma velocidad. Bueno, a la cinética le interesa saber a qué velocidad ocurre una reacción química y también los mecanismos. O sea, no solo la velocidad, sino la forma en la que la reacción se produce. Entonces, ¿qué es la velocidad en química? Porque nosotros sabemos la velocidad de un auto, que se mide en kilómetros por hora, o la velocidad de internet en gigabytes por segundo, pero en química la velocidad es qué tanto cambia la concentración de los reactivos o de los productos en el tiempo, ¿sí? O sea, es un cambio de concentración en el tiempo. Entonces, las unidades de velocidad van a ser molaridad sobre segundo, ¿sí? Esa es una unidad de concentración. Entonces, si vos tenés una reacción general, partimos de reactivos para fabricar productos, a veces uno, a veces dos, depende, y si nosotros quisiéramos graficar la concentración de los reactivos y de los productos contra el tiempo, vamos a ver que los reactivos se gastan, ¿no es cierto? Es como que son tus ingredientes para fabricar productos. Al principio tenés un montón de reactivos, pero a medida que se van fabricando productos, la concentración de los reactivos va a caer, ¿no es cierto? Entonces, en una reacción química, la concentración de los reactivos disminuye con el tiempo. Pero ¿qué pasa con los productos? Al principio no hay producto, yo pongo solo reactivos en mi reacción y empiezan a aparecer en el tiempo, ¿sí? Entonces la concentración de los productos aumentan y la de los reactivos disminuyen en el tiempo.
Bueno, hay una ley, hay una ecuación que usamos en cinética química que se llama Ley General de Velocidad o ecuación de velocidad. Y la ecuación de velocidad es así, mira, la V minúscula, ¿sí? Minúscula porque mayúscula significa volumen. Y a veces los profes te ponen distintas fórmulas y vos tenés que decir cuál es la correcta. Así que presta atención que la V sea minúscula. La V es velocidad, es igual a una K, también minúscula, porque la K mayúscula es kelvins, ¿ves? Las K minúsculas son constantes. La K en este caso es la constante de velocidad. Después vamos a ver en equilibrio que la K es constante de equilibrio y así, ¿bien? Pero es una K minúscula. Y esa constante de velocidad, como cualquier constante, como las constantes de equilibrio, solo dependen de la temperatura. Esto grabátelo, tatuátelo, porque es una pregunta muy típica en donde todos caen. Si cambia la temperatura, ¿qué le pasa a la constante de velocidad? Nada, es constante. ¿Sí? Si cambia la temperatura, perdón, sí. Si cambia la temperatura, sí cambia la velocidad. Pero ellos te preguntan, ¿qué pasa si cambia la concentración de reactivos? ¿Qué pasa con la constante de velocidad? Nada. Con la constante, nada. Porque la constante solo cambia si cambia la temperatura. Así que cuidado, si yo cambio los reactivos, puede ser que cambie la velocidad, pero no la constante, porque su nombre lo dice, es constante. Ahora, si cambio la temperatura, sí va a cambiar. Bueno, acá entre corchetes tengo la concentración molar, siempre es molar, no podemos usar otra unidad de concentración de los reactivos. Y no es que vos vas a tener que hacer un cálculo en la parte del escrito. En el escrito, a lo sumo, te hacen que vos marques cuál es la ley correcta. Te ponen muchas y vos pones la correcta. Entonces, fíjate, en la ley de velocidad tengo una constante multiplicado, porque por ahí te pueden poner una suma o una división. No, es multiplicado por el reactivo o los reactivos. Si son varios reactivos, vos los multiplicás a todos. Ese reactivo tiene que estar entre corchetes porque estamos hablando de concentración molar y además elevado, o sea, acá hay un exponente elevado a la alfa. Alfa se llama al orden de reacción. A veces usan otras letras los profes, pero ellos en las clases prefieren alfa. Si hay otro reactivo, lo pones al lado multiplicándolo y pones elevado a la beta. El orden de reacción es un número que no tiene unidad tampoco. ¿Bien? Vos esto te suena porque ya estudiaste para el parcial. Ahora, recuerda esto, los corchetes entonces significan concentración molar. Esto a veces lo preguntaron en el oral. ¿Bien? Entonces significan mol litro. Esa es la concentración molar. Y bueno, por ejemplo, a vos te pueden dar cualquier reacción. A los profes les gusta mucho dar reacciones generales, o sea, una reacción en donde no te dicen quién es el reactivo, sino que te ponen una letra. El reactivo A, el reactivo B, ¿sí? Fabrica producto C, producto D. No sé quiénes son, pero me los dan así. Y me dan una letra chiquita adelante para indicarme que esa es la cantidad que hay de A, como si fuera el coeficiente estequiométrico. Si nosotros tuviéramos una reacción química, una ecuación real, acordate que acá adelante ponemos números para balancear. En cinética no es importante el balanceo. En cinética no me interesa tener la ecuación balanceada, porque los números esos que están acá adelante, los coeficientes estequiométricos, no son necesariamente el orden de reacción. No creas que el orden de reacción sale de acá. Solo en un caso que vamos a ver más adelante. O sea que en cinética yo no necesito poner estos números en la ley de velocidad. ¿Bien? Y la ley de velocidad siempre, 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 siempre se escribe con los reactivos. No vas a anotar nunca a los productos en la ley de velocidad. Nunca. Entonces la velocidad depende de los reactivos y no depende de los productos. ¿Bien? Entonces si a mí me tiran esta ecuación general y me dicen escribime la ley de velocidad, vos tenés que escribir una cosa así. Velocidad es igual a una constante, que no sé cuánto vale, pero hay que poner la constante siempre, y ahí empiezan todas las multiplicaciones. Y tenés que poner entre corchetes a los reactivos. Fíjate que solo puse A y B, porque son los reactivos de mi ecuación. Y no los puse elevado a la A y elevado a la B. Los puse elevado al alfa y a la beta, que son los órdenes de reacción. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con eso. Yo ahora te voy a poner una foto de un examen para que vos veas en qué te pueden confundir. ¿Bien? Ok, entonces yo tengo dos reactivos, entonces tengo un orden para cada uno de esos reactivos que no es el coeficiente estequiométrico. Puede coincidir, pero a vos no te van a pedir que lo calcules.
¿Bien? Entonces, alfa es el orden del reactivo A, beta es el orden del reactivo B. Y me pueden pedir a mí que calcule cuál es el orden, que diga cómo sería el orden global de esta reacción. El orden global de esta reacción es la suma de lo que vale alfa y lo que vale beta, ¿sí? En cambio, alfa y beta, acuérdate que se llaman órdenes del reactivo o también se llaman orden parcial, ¿bien? Ok, mira esta. Esto es lo que yo te decía. Esto lo preguntaron un montón de veces. Esta foto es del segundo llamado de diciembre del año pasado. Vos acordate que si esta no te sale ahora, que la podés sacar en mitad de año, a fin de año la podés rendir en febrero del año que viene. Si vos la tenés regular, bueno, el tema es que no podés hacer fisiología. Hay que tratar de rendirla para poder hacer fisiología en segundo año. Bueno, mira, entonces ellos me dieron acá una reacción. A chiquita, que sería el coeficiente estequiométrico, y tengo un solo reactivo. Tengo el reactivo A y nada más. Estos son productos, y dijimos que los productos no se escriben en la ley de velocidad. Entonces, hay que ver cuál de estas sería. Mira, te dejo pensar un ratito, a ver, ¿cuál pondrías? La primera, Eli. Perfecto, la primera. Genial, mira, ni pensó, lo dijo enseguida. Es la primera, ¿por qué? Porque en las otras me están poniendo a C o a B, que son productos. No tengo que poner los productos. ¿Y por qué no la última? Porque en la última La me ponen... última... Ah, Sí. no, eso iba a preguntar. Eso, justo. La última tiene una A en lugar de alfa. Es confuso, pero bueno, eso es para que no crean que el orden de reacción es la letra que está acá adelante. No es el coeficiente estequiométrico. A veces coincide, pero no es el coeficiente estequiométrico. ¿Bien? Entonces esa es la opción correcta. Bueno, entonces acá es la diapo que te quería mostrar. Los órdenes de reacción no son los coeficientes estequiométricos. A veces es coincidencia, ¿viste? Cuando estudiamos para el parcial, que teníamos que calcular alfa y beta, y a veces nos daba 1, a veces valía 2, a veces valía 3, y de casualidad la reacción también tenía ese coeficiente estequiométrico, pero eso es para que los chicos se confundan y crean que de ahí sale el número, y no sale de ahí, sale de un experimento, de esos experimentos que hacíamos en los parciales, en donde teníamos un cuadrito con 3 experiencias, ¿se acuerdan que teníamos que hacer todo ese lío para calcular alfa y beta? Bueno, pero no son los coeficientes estequiométricos y se usan letras griegas, por eso usamos alfa, beta, gamma, ¿sí? No letras comunes. Ahora, la siguiente parte, ahora que ya sabes cómo se escribe la ley de velocidad, tenés que entender en qué importancia tiene el orden de reacción, para qué sirve, qué es lo que a mí me dice en una reacción. Bueno, el orden de reacción a vos te está diciendo a qué número está elevado el reactivo, ¿sí? La concentración molar del reactivo. Y ese número a veces vale 0, a veces vale 1, a veces vale 2, a veces son negativos, nada más que en general nosotros siempre vamos a trabajar con reacciones que tengan exponentes positivos. Entonces yo te tengo que explicar cómo interpretas cuando es orden 0, orden 1 y orden 2. Si una reacción se dice que tiene cinética de orden 0, ¿sí? Es porque acá arriba, esa alfa o beta o lo que sea, el orden de reacción para ese reactivo es 0, ¿sí? Entonces, eso es una cinética de orden 0. El reactivo está elevado a la 0. Y si vos en la calculadora pones un número acá, porque esto es una concentración, y lo elevás a la 0, te da 1. Y si pones otro número y lo elevás a la 0, te da 1. Entonces es lo mismo que si no estuviese, porque cualquier cosa que multipliques por 1 me va a dar esa cosa. Entonces, cuando yo tengo una reacción de orden 0, a ese reactivo realmente, ese reactivo yo puedo decir que no me modifica la velocidad. Ese reactivo no es que está al pedo porque yo necesito tener el reactivo para poder fabricar producto, pero lo que te quiere decir un orden 0 es que si vos haces este experimento con la próxima vez, lo haces con el doble de reactivos, la velocidad no va a ser el doble, la velocidad no va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando una reacción es de orden 0, la concentración del reactivo no afecta a la velocidad. La velocidad va a ser siempre igual, independientemente de cuánto pones vos de reactivo. Es como si yo te digo, che, vamos a hacer una torta y en lugar de ponerle 1 gramo de sal, le ponemos 2.
¿Sí? Viste que hay recetas que llevan un poquito de sal, a veces resalta el sabor de la comida, también de la comida dulce. Y vamos a ponerle 1 gramo de sal y después vamos a hacer la misma torta, pero con 2 gramos de sal. Decime si la segunda te salió más rápida o más lenta. No te cambió nada. Cuando cambiar la concentración del reactivo no te cambia la velocidad, ese reactivo es de orden 0. ¿Bien? Entonces,